El señor llamado San Nicolás, Santa Claus, nunca creí en San Nicolás. No en el hombre gordo de rojo, ni en la risa fácil, ni en el trineo, ni en los renos. Crecí en una casa donde la Navidad era un trámite y los regalos se compraban sin misterio. Sin embargo, tampoco creí en su inexistencia. Lo que quiero decir es que nunca pensé que la idea fuera falsa, sino incompleta, como un nombre mal traducido o una historia repetida hasta perder el significado original. Lo supe la primera vez que escuché el sonido. Ocurrió la noche del 24, poco antes de la medianoche, cuando la ciudad parecía contener la respiración. No fue un cascabel ni pasos en el techo. Fue un murmullo profundo, grave, como si el aire mismo estuviera siendo leído en voz alta por algo que no necesitaba lengua. No venía de afuera ni de adentro. Venía de todas partes y de ninguna, y cuando cesó me quedó la certeza de que había sido pronunciado mi nombre, no con letras ni con sonidos humanos, sino con una presión invisible que se cerró sobre mi pensamiento. Intenté ignorarlo. La mente humana es experta en esconder lo que no puede sostener. Pero esa noche soñé con una figura que no tenía forma estable. En el sueño, yo era niño otra vez, sentado frente a un árbol que no parecía árbol, sino una estructura de sombras que se doblaban sobre sí mismas. Había regalos, pero no tenían papel ni cintas. Eran volúmenes imposibles, cajas que al mirarlas parecían más grandes por dentro, más profundas de lo que cualquier espacio podía permitir. Detrás de mí, algo respiraba. No como respiran los animales, sino como respira el océano cuando no hay luna. Desperté sudando, con una frase clavada en la cabeza. Él viene cuando todos creen que viene. Pasaron años. Me dediqué a estudiar folclore, no por amor a la tradición, sino por una obsesión creciente con las figuras que sobreviven a los siglos cambiando de nombre. Descubrí algo inquietante. San Nicolás no era uno, sino muchos. Un obispo, un santo, un dador de regalos, un juez silencioso que observaba a los niños dormir. En cada cultura, el mismo arquetipo se repetía con ligeras variaciones, como si alguien hubiera sembrado la idea y permitido que mutara lo justo para sobrevivir. Lo extraño era que, en los registros más antiguos, el personaje no daba regalos. Los tomaba. En crónicas fragmentadas, en lenguas muertas, aparecía una figura que descendía del cielo durante el solsticio de invierno. No traía luz, sino orden. No repartía premios, sino silencios. Los niños no recibían juguetes. Eran contados. Enumerados. Marcados de alguna forma que no dejaba cicatriz visible, pero que alteraba el curso de sus vidas. Muchos se convertían en adultos dóciles, satisfechos con explicaciones simples. Otros desaparecían en accidentes improbables. Unos pocos escribían libros que nadie leía o pintaban cuadros que provocaban náuseas inexplicables. En esos textos, el nombre variaba, pero el título era constante. Señor del Norte. El viejo que mira. El que llama por tu nombre. En una tablilla dañada por el tiempo, encontré la traducción más cercana. El señor que es llamado San Nicolás. La primera vez que entendí que no era una metáfora fue cuando recibí la carta. No tenía remitente. El sobre era antiguo, de un papel grueso que no amarilleaba, como si no perteneciera a ningún año. Mi nombre estaba escrito con una tinta que parecía absorber la luz. Al tocarla, sentí un cosquilleo en los dedos, como si el papel reaccionara a mi piel. Dentro, solo había una frase: has sido observado desde antes de que pudieras observar. No llamé a la policía ni a ningún amigo. Hay mensajes que no buscan testigos. Esa noche, el murmullo volvió. Esta vez entendí algo más. No era un sonido, era una enumeración. Como si algo estuviera contando estrellas, pero usando pensamientos humanos como unidades de medida. La ciudad se apagó de golpe. No hubo explosiones ni alarmas. Simplemente, la electricidad dejó de existir. Miré por la ventana y vi que el cielo había cambiado. No estaba nublado ni despejado. Estaba profundo. Demasiado profundo. Las estrellas parecían más cercanas, y entre ellas había espacios que no eran negros, sino ausencias activas, zonas donde la mirada se negaba a permanecer. Entonces lo vi. No descendió. Se manifestó. El aire se plegó y, en ese pliegue, apareció una silueta que recordaba vagamente a un hombre, solo lo suficiente para que el cerebro no se rompiera de inmediato. Llevaba algo parecido a un abrigo, pero no era tela. Era una acumulación de símbolos que cambiaban de significado mientras los mirabas. Su rostro no tenía rasgos definidos, solo una máscara de familiaridad. Al observarlo, cada persona vería algo distinto.
Yo vi una sonrisa cansada, no benévola, sino paciente, como la de alguien que ha esperado eras enteras para cumplir una tarea sencilla. No tocó el suelo. La gravedad parecía negociar con él, cediendo lo justo para no colapsar. Cuando habló, no lo hizo con voz. Lo hizo con recuerdos que no eran míos. Infancias ajenas, navidades olvidadas, deseos pequeños y vergonzosos que alguien había tenido alguna vez. Cada pensamiento venía acompañado de una sensación de aprobación o desaprobación, como una lista revisada por un juez que no necesitaba justificar sus criterios. Comprendí, con un terror sereno, que San Nicolás no juzgaba la bondad ni la maldad. Juzgaba la utilidad. El universo, según él, no era un caos, sino un mecanismo delicado que tendía al ruido. Las mentes humanas eran fuentes de interferencia. Sueños, ambiciones, preguntas sin respuesta. Cada solsticio, el Señor del Norte ajustaba el sistema. No destruyendo mundos, sino afinando conciencias. Marcando a quienes serían fértiles para el pensamiento y a quienes serían fértiles para el silencio. Intenté hablar. Preguntar. Suplicar. Nada de eso tenía sentido. Él no era una entidad con la que se pudiera dialogar. Era un proceso consciente de sí mismo. Una tradición cósmica disfrazada de cuento infantil para poder entrar sin resistencia en los hogares, en las mentes abiertas de los niños. Me mostró algo que aún me cuesta recordar sin sentir náuseas. No eran imágenes, sino estructuras. Realidades superpuestas donde versiones de la humanidad habían sido ajustadas de distintas maneras. En algunas, San Nicolás nunca había sido dulcificado, y el terror había llevado a la extinción temprana. En otras, el mito había sido olvidado, y el ruido mental había crecido hasta desgarrar el tejido de lo posible. Nuestra versión, la de los villancicos y los centros comerciales, era un compromiso. Un equilibrio inestable. Antes de desaparecer, me dejó un regalo. No era un objeto. Fue una comprensión parcial, una astilla de su propósito incrustada en mi percepción. Desde entonces, puedo reconocer a los marcados. Sonríen de una forma particular, como si una parte de ellos ya hubiera sido archivada. También puedo sentir cuando se acerca el solsticio. El aire se vuelve denso, los pensamientos repetitivos, la gente más dócil. Los niños, especialmente los niños, miran al cielo con una mezcla de expectación y miedo que no saben explicar. He intentado advertir a otros. Escribir. Hablar. Pero el regalo incluye una limitación. Cada vez que me acerco demasiado a la verdad completa, algo se desliza en mi mente y reorganiza las palabras. Los textos se vuelven incoherentes. Las grabaciones fallan. Los oyentes olvidan. Ahora escribo esto sabiendo que no servirá como advertencia, sino como evidencia de que alguien lo vio y no pudo desverlo. Quizá eso también sea parte del ajuste. Una pequeña cantidad de ruido controlado para evitar uno mayor. Esta noche es 24 de diciembre. El murmullo ya empezó. Si lees esto y sientes, aunque sea por un segundo, que alguien pronuncia tu nombre sin sonido, no mires por la ventana. No porque puedas esconderte, sino porque al mirar confirmas que crees que viene. Y él viene cuando todos creen que viene.